Esto es el programa de la Escuela Alba Tirúa TV, producido por la Escuela Latinoamericana de Formación Política Hugo Chávez Frías, que se realiza aquí en la comuna de Tirúa con el apoyo de la ilustre municipalidad encabezada por el alcalde Adolfo Millagur. Estamos desarrollando este trabajo con el apoyo voluntario de Revista El Bagual de Valdivia, Alba Media y signoticias.cl. Tenemos hoy día en nuestro set a un invitado muy especial. Se trata de Pavel Guíñez. Él es mapuche, sociólogo de la Universidad de Concepción. Él ha venido a exponer sobre filosofía mapuche al auditorio de nuestra escuela y lo hemos invitado para que comparta con nosotros los principales elementos de la exposición que realizó en el día de hoy. Bienvenido, Pavel, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Te agradecemos que dispongas de tu tiempo para poder compartir con quienes nos vean esta conversación. Quisiera preguntarte, para partir en primer lugar, ¿cómo enfocas tú las distintas intervenciones del tema mapuche y también del conflicto chileno-mapuche en lo que ha sido el desarrollo de la escuela? Hay como un consenso en que para avanzar en la solución de este conflicto, el pueblo mapuche o el sector del pueblo mapuche que está desarrollando esta lucha necesita o debiera considerar la posibilidad de aliarse con otros sectores del pueblo chileno. Me gustaría que pudiéramos empezar conversando por ahí. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles serían las condiciones de esta alianza eventual? ¿Con quiénes sería esta alianza? ¿O cuál sería la alianza natural que debiera producirse entre sectores del pueblo chileno y los sectores del pueblo mapuche que están luchando por la tierra, por la autonomía, etcétera? Es una pregunta que igual es media compleja, principalmente porque toca una serie como de, yo creo, sensibilidades. A veces he tendido a pensar de que se pueden desarrollar de alguna forma dos tipos de alianzas. Una alianza que vendría siendo más de carácter táctico, si se quiere, es decir, una alianza que permita lograr cierto objetivo a corto plazo. Es decir, hay en el territorio mapuche, en Gualmapu, en Gulumapu, hay una serie de territorios que están hoy día mermados por la acción de las forestales, por la acción de la industria en realidad, en general, pesquera, agrícola, a gran escala. Y que no solamente afecta al pueblo mapuche, sino que también afecta a aquellos enclaves urbanos que se han construido alrededor de esos mismos sectores productivos. Un ejemplo claro de ello es la provincia de Arauco, donde estamos hoy día, donde esta provincia tiene más de la mitad de su territorio hoy día está en manos de las forestales. Las forestales tienen en Chile cerca de 3 millones de hectáreas plantadas con dos especies fundamentales que son el pino y el eucalipto, que degradan y secan la tierra, y en ese sentido, concretamente, para lo táctico, hay alianzas que deben darse en lo territorial en función de mejoras de calidad de vida, fundamentalmente. O sea, en Lumaco hay gente que no tiene agua para tomar, que le están llevando agua con camión de aljibe, y esos son tanto mapuche como no mapuche. En Curanilahue no hay a dónde hacer crecer la ciudad porque está todo rodeado de forestales, y eso le afecta tanto a chilenos como a mapuche. Entonces, esos son problemas puntuales de mejoras de calidad de vida. Ahora yo creo que también hay una alianza que es más estratégica, que tiene que ver con una figuración de un proyecto de sociedad, y ahí debe haber un diálogo profundo tanto aceptando las limitaciones como aquellas fortalezas tanto del pueblo mapuche como de la izquierda chilena y sus expresiones, donde una de las principales fortalezas del pueblo mapuche es que nosotros sabemos de dónde venimos, y la izquierda latinoamericana y particularmente la izquierda chilena viene rearticulándose de un proceso de descomposición donde no tiene un pasado al que mirar para poder hacer un símil, es decir, así quiero vivir yo. En el pueblo mapuche nosotros podemos decirlo, podemos decir, nosotros tenemos esta estructura que es distinta a la de ustedes, tenemos esta forma de comunicarnos, tenemos esta forma esta ritualidad, esta filosofía, esta espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese diálogo profundo tiene que estar marcado por cómo podemos colaborar, ¿no?, sin que ninguno le ponga la pata encima al otro, es decir, en un marco de reciprocidad. En este sentido, y siguiendo la línea de lo que tú estás planteando, es importante entonces profundizar
en lo que es el ser mapuche. Y a mí me gustaría que explicara cómo se constituye el mapuche, cuáles son los elementos que son, por lo que escuchamos en tu exposición de la tarde, son elementos distintos a cómo se constituye el occidental. Tú hablabas, por ejemplo, esto del origen, de la historia, de dónde viene. Por favor, me gustaría que nos ilustrar sobre eso, sobre todo para la gente que está viendo esto, que a lo mejor es de Latinoamérica, de distintos lugares, y no ha tenido acceso a esta información. Sí, lo primero es un poco desmitificar. Yo creo que el mapuche no es un ser mítico, fantástico, y por lo tanto no todo el pueblo mapuche es de una determinada manera. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta de que cuando yo digo los mapuches somos, es porque efectivamente hay una historia, un pasado reciente y un pasado remoto que unifica a un sector de la población que vive en el territorio que hoy se llama Chile. Ese pasado remoto se ubica hace al menos 4.000 años, y esos 4.000 años es 8 veces lo que tiene hoy día de existencia Chile. Chile como Estado-Nación, es decir, como proceso de uniformación de la población en base a una identidad definida, impuesta desde arriba por las clases aristocráticas chilenas. Y en ese sentido, esa es una de las ventajas principales del pueblo mapuche respecto a la izquierda chilena. Y ser mapuche hoy día, yo no lo baso tanto ni en el apellido, ni tampoco yo no sé si puedo decir claramente este es o no es, sino que por lo que yo he aprendido en conversaciones, en lecturas, en intercambio, tiene que ver fundamentalmente con una forma de concebirse a sí mismo y concebirse a sí mismo también en relación con el entorno. Es decir, ¿para qué yo estoy acá? ¿Y cuál es mi horizonte de vida? Y cuando ese horizonte de vida es colectivo antes que personal. Cuando yo estoy aquí porque hay una serie de relaciones de fuerza en la naturaleza que me dan origen a mí y a mi familia y a mi pueblo. Y esas relaciones de fuerza me obligan a mí a ser responsable del futuro que yo debo construir para mis descendientes. Y por lo tanto dialogo con la naturaleza en marcos de reciprocidad y soy capaz de equilibrar distintas... soy capaz de trabajar para vivir, no al revés. Y no vivir para trabajar, como sucede muchas veces en la sociedad chilena, donde mi horizonte de bienestar no está ubicado en la acumulación de riqueza, sino que está ubicado en el buen vivir, que o el comer feliz, que muchos están hablando de eso hoy día. Entonces, sí, soy mapuche. Soy mapuche, y el mapuche también además es una persona muy determinada por su territorio, que responde a esa determinación del territorio. Es muy distinto vivir en Valdivia que vivir en Alto Biobío, que vivir en Tirúa, que vivir en Arauco, que vivir, no sé, en la ciudad o en el campo. Y eso con respecto al tema de la identidad tiene que ver con una forma de concebirse uno mismo, en sus relaciones con sus pares. Ha habido a lo largo de la historia una constante necesidad del pueblo mapuche de ejercer la resistencia para preservar su identidad, su cultura, su existencia incluso misma como pueblo. Desde que llega el invasor, luego cuando el Estado chileno invade el territorio mapuche, ahora con la militarización de los espacios y los territorios. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que en el último tiempo, en los últimos años, haya recrudecido, se haya puesto en la escena en la lucha del pueblo mapuche, o al menos de un sector del pueblo mapuche, por hacer notar, hacer prevalecer la identidad, la demanda de tierras y otras demandas mayores incluso? ¿Qué es lo que se ha producido en los últimos años como para que esto ocurra? La mayor notoriedad me refiero, no porque la lucha ha estado de un modo u otro permanentemente. Primero, este suceso no es privativo del mundo mapuche. Ha habido desde el año 1980, 1990 aproximadamente, un proceso de emergencia o de visibilización de los conflictos indígenas en Latinoamérica. En Perú con la construcción de carreteras y de deforestación nativa de la selva amazónica, en Brasil, en Paraguay con los pueblos guaraníes, en Bolivia particularmente con lo que ha pasado desde que Evo asume
el poder que empieza a tener notoriedad, el sistema de organización indígena en Bolivia que es mayoritario respecto a la sociedad occidental. Entonces ha sido un proceso colectivo, por decirlo de una manera. Es como cuando se habla de que es el continente el que se levanta más que sectores de él. Y el tema mapuche en particular, yo creo que primero ha habido una serie de despertares en distintos ámbitos de la sociedad, donde de un día para otro te diste cuenta que estaba lleno de peña y de lamián, lleno de mapuche. En las universidades, en los liceos, en los colegios, en las tías que dan la colación en las escuelas, en las profesoras, los profesores, en profesionales de distinto tipo, que productos de la acción de determinadas organizaciones políticas, de lo que hizo ANMAPO en su minuto, de lo que luego hizo la CAM en su minuto, de lo que fue haciendo paralelamente la identidad territorial, empieza a verse que efectivamente hay algo que se está haciendo y hay gente como tú. Y eso te despierta. Particularmente en mi caso, siempre recuerdo que yo, antes de que me empezara a meter en mi tema, en quién soy yo, de dónde vengo y todo, yo estaba viendo tele, almorzando antes de irme a la escuela y veo que en las noticias aparecen unos camiones quemados y antes de eso no era tema el tema mapuche, en mi casa al menos. Era algo como que no era algo como que no se conversara o que se ocultara, sino que estaba ahí presente, pero mayores profundizaciones no se hacían. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones empiezan a despertar conciencia y empiezan a identificar a la gente con la búsqueda de sus raíces. Es como de alguna forma el calor que convoca el abrazo. Entonces hay una serie de sucesos que empiezan a hacerte girar la cabeza hacia otro lado y darte cuenta que en realidad tú estás viviendo una vida que no es la tuya, que te tocó vivir y que no sabes por qué te tocó vivir esa vida en particular. Y cuando empiezas a buscar explicaciones te das cuenta que en realidad tú eres parte de una historia que es bien cruda y que frente a esa historia tú no podías hacer más que tratar de recuperar lo que era tuyo. Tú hacías referencia a las luchas de los pueblos originarios en distintos países de Latinoamérica y se me venía a la cabeza como un factor común y es la presencia del capitalismo en todos estos países al que tú hacías referencia, y en el caso de Bolivia a la lucha contra el capitalismo que pretende hacer retroceder el proceso que se está llevando a cabo en ese país. ¿Tú qué piensas en relación a la vinculación de la lucha del pueblo mapuche con el sistema? ¿Es una lucha con el sistema capitalista o es una lucha que no tiene esa referencia necesariamente? A ver. El capitalismo, primero que todo, el capitalismo creo yo es una forma de producir en realidad la vida, es decir, cómo nosotros, qué criterios ocupamos para disponer de aquello que nos rodea para poder vivir mejor. En algún momento alguien dijo, para poder vivir mejor no basta con lo que tú tienes a la mano, sino que tienes que convertirlo así muy a grosso modo, en realidad, en plata para poder intercambiarlo por otros bienes. El capitalismo hoy día para los pueblos indígenas, creo yo, es la expresión material concreta de una forma de expoliación de la tierra, de una forma de expoliación de las riquezas naturales de los pueblos indígenas, en un continente que está ubicado a los márgenes del sistema productivo y cuya función es producir materias primas para que otros países produzcan objetos tecnológicos. Ya es ejemplo conocido lo que pasa con el cobre, que se lo llevan a China y después te venden a ti mismo con tu propio cobre lo que hacen otros en otro lado. Yo creo que los pueblos latinoamericanos, más que contra un sistema de producción, luchamos contra un sistema de sentido, cuya expresión material es el capitalismo. Pero no hay que olvidar que no porque se acabe el capitalismo se acaban otras formas de dominación. Y una de esas formas de dominación es especie de paternalismo que le surge a muchos compañeros y compañeras de izquierda que creen que por su análisis exacerbado, objetivo y racional de la realidad, aquellas perspectivas de liberación un poco más espirituales, como podría ser el caso de la lucha mapuche, que tiene mucho más fundamento dentro de lo espiritual, que se vale de herramientas teóricas,
podría ser de alguna forma menos concreta o menos plausible de poder ser realizada. Entonces yo creo que sí, hay algo que nos junta, que es un enemigo común, que es una forma de producir la vida que es común, pero que de alguna manera no se limita a eso, sino que esa forma de producir la vida se relaciona mucho con cómo yo comprendo también mi relación con la tierra, con mi relación con la vida en realidad. Y eso es lo que atacamos. Si eliminamos esa forma de entender para qué yo estoy acá, si eliminamos el individualismo, porque al final radica casi en una discusión de qué es primero, el huevo o la gallina, pero yo creo que tiene que ver, situamos la lucha dentro de lo espiritual, el resto es parte de su expresión. ¿Y cuál entonces es la condición de posibilidad para que la solución de esta situación, de este conflicto que algunos llaman chileno mapuche, otros llaman mapuche, etcétera, esta es una pelea sola, aislada del pueblo mapuche, o debe considerar darla en conjunto con otros sectores de otros pueblos, digamos? Yo creo que hay procesos. Sin duda hay un proceso que cuando uno dice el capitalismo es nuestro enemigo común, nuestro objetivo común hoy día, la eliminación del capitalismo es nuestro objetivo común. Que sea común significa que tenemos que juntarnos en algún minuto para poder hacerle frente a ese enemigo común. Perdona, ¿hay posibilidad de que el conflicto mapuche o chileno mapuche tenga solución en el marco del capitalismo o del neoliberalismo, en tu opinión? No, principalmente porque hay como decía delante, no puede haber una solución ligada a las posibilidades de mantención de equilibrios y armonías entre el ser humano y la naturaleza y su forma de producir la vida y reproducir la vida dentro de un sistema cuya base es la explotación, es la acumulación, es el avasallamiento del otro o de la otra, y en definitiva es un sistema que se basa en la explotación constante del más débil. Eso rompe cualquier equilibrio. Y el problema en el mundo mapuche con los equilibrios es que si tú rompes equilibrios estás hipotecando tu vida futuro. Entonces puede que haya mejoras parciales, quizás algún fondo de tierra, quizás algún fondo de aguas, quizás algún tipo de reconocimiento constitucional, pero mientras la lógica de producción sea la que hoy día impera, no hay forma de solución posible. ¿Cuáles son los elementos de un camino de solución a tu juicio eventual? ¿Cuál es el programa, por así decirlo, del pueblo mapuche en un futuro inmediato o próximo en términos de constituirse como nación? Hoy día escuchamos a varios de los representantes mapuche hablar de la nación mapuche. ¿Cuáles son las condiciones que necesitan para ello? ¿Cuál sería el programa para uno pueda decir esto es una nación, como reconoce otras naciones? Nación es un concepto moderno. Pero en realidad, dentro de el desarrollo del proceso de resistencia y de lucha mapuche, permanentemente se han utilizado paralelos occidentales para poder decir, mira, esto quiero, para que me entiendan. Y poco importa en realidad que otros, le hace intelectuales, le hace dirigentes de izquierda o dirigentes de derecha, me reconozcan a mí como lo que yo digo que soy. Es decir, si yo digo, somos nación mapuche, tengo mis razones para decirlo, y me basto a mí mismo y a los que nos rodeamos, que nos reconocemos como nación, para hacerlo. Sin el reconocimiento de otros, me refiero, en términos subjetivos. Ahora, sí necesitas reconocimiento de otros en términos de delimitación de fronteras y de aparato burocrático, etcétera, etcétera. Pero además, hay un elemento que tiene que ver con el concepto de nación, en el que hoy día te permite a ti reafirmar una serie de derechos que han sido constantemente ninguneados por el Estado chileno. Que más allá de los convenios 169 o de la declaración de la ONU, son procesos y reafirmaciones identitarias que te permiten establecer un paraguas común para una franja del pueblo que es necesario que confluya. Entonces, más que para el resto, la autodenominación de nación, creo yo, es para nosotros mismos. Que de alguna forma va permitiendo que en el debate de esa configuración de nación empecemos a discutir, bueno, ¿qué queremos vivir entonces? Entonces, una de las condiciones predominantes para que esto tenga un buen final,
o un buen desarrollo, si se quiere, para no hablar de finales, es que hoy día haya un proceso de politización de la sociedad mapuche en términos de ir construyendo un proyecto colectivo, un proyecto de poder, que sea capaz de involucrar a la sociedad mapuche en su conjunto, de mostrarle un futuro posible fuera del Estado chileno, fuera del capitalismo, fuera de el sistema político y económico winca. Y eso va a pasar en la medida que nosotros empecemos a recuperar lo que somos, porque en definitiva antes tuvimos nuestra propia forma de organizarnos económicamente, políticamente, religiosamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se materializa esto si es que el Estado chileno, o sea, la reacción frente a la demanda del pueblo mapuche ha sido la represión, la muerte, la cárcel? Entonces, ¿cómo se avanza frente a una negación absoluta que desde el Estado de Chile se hace de estas pretensiones? Yo creo que de alguna forma ahí es donde confluyen, ahí es donde yo, a mi juicio, confluyen de alguna manera dos formas de hacer política en el mundo mapuche actual, y que son las dos formas que representaron de alguna manera los expositores en la mañana. Ni la vía institucional ni la vía de la ocupación directa son las únicas vías. Son las vías que eligieron determinados actores en determinados momentos por determinadas circunstancias. Y eso no las hace ni más ni menos válidas. De alguna manera yo creo que también eso, además, el Estado chileno lo que hace con eso es reafirmar su condición de profunda ignorancia frente a lo que se está planteando. Si yo tomo lo que pasó conmigo en el caso del año 97 con la quema de camiones mientras yo miraba la tele, cada vez que el Estado chileno hace ese tipo de alocuciones de parte de sus ministros y voceros de gobierno, lo único que hace es reafirmar en la audiencia que hay un otro peleando afuera. Y muchas veces la audiencia se pregunta, y bueno, ¿y dónde estoy yo? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Entonces, de alguna forma creo yo que el mismo sistema empieza a engendrar sus propios ejecutores, por decirlo de alguna manera. Empieza a engendrar sus propios justicieros, empieza a engendrar la propia solución al mismo conflicto que genera. Y tanto la estrategia por la vía institucional como la estrategia por la vía de acción directa, por decirlo de alguna manera, son vías que de alguna manera van siendo complementarias en la medida que permite construir orillas de playa y permite visibilizar un conflicto que, por un lado, en un lado te crea una orilla de playa pero te lo mantiene silenciado, porque el proceso que ha vivido la identidad territorial con el tema del borde costero es un proceso silenciado que se conoce muy poco, pero que sin embargo tiene su avance significativo. Y por otro lado, el proceso de las comunidades que están en conflicto y en ocupaciones productivas es un proceso que es muy vistoso, pero es muy limitado, por la misma represión. Entonces, de alguna manera, hay dos patas que van siendo complementarias para este proceso de articulación posterior. Porque al final lo que está en debate es qué es lo que queremos construir. Estamos en el programa de la Escuela Latinoamericana de Formación Política Hugo Chávez Frías con Pavel Guiñez Nahuelñir, mapuche, sociólogo de la Universidad de Concepción, conversando sobre la temática mapuche. En la línea de lo que estábamos conversando, tú hacías referencia también en tu exposición acerca de que el despliegue de la lucha del pueblo mapuche hoy día no está remitida solo a lo que vemos en la televisión, por así decirlo, las ocupaciones productivas, como tú señalaste, esta violencia que a veces es real, otras veces es inventada, sino que está trabajándose, por así decirlo, en múltiples espacios y contextos. ¿A qué te referías específicamente con eso? Porque la imagen que hay para mucha gente es que aquí hay un grupo de mapuches que quema camiones, que se toman los predios, qué sé yo, y eso sería. Y que son minoritarios. Además, porque según el ministro, son unos pocos terroristas. Que tienen vínculos con Claro. musulmanes. Cuando comienza la pacificación de la Araucanía, y parece que fuera un proceso lejano, pero son 140, 150 años atrás, se produce un proceso de diáspora mapuche. Es decir, la cantidad de tierra que quedó disponible para las comunidades generó que muchos de sus jóvenes, niños y niñas, emigraran de las comunidades a muy temprana edad. Y esa gente se fue desplazando a los márgenes de las grandes ciudades.
esa gente poco a poco empezó a sobrevivir. Muchos mapuches pasaron piola, se blanquearon, empezaron a asumir costumbres de los chilenos para que no fueran discriminados, para que adoptaron su lenguaje, adoptaron su religión, adoptaron un montón de elementos que les permitiera parecerse lo más posible. Incluso muchos se cambiaron su apellido. Y poco a poco, con el pasar del tiempo, estos mapuches que estaban primero en los cordones de la ciudad, en los cordones externos, fueron integrándose a la sociedad, fueron ocupando puestos estratégicos, fueron estudiando en las universidades, fueron trabajando, fueron siendo dirigentes de sindicatos panificadores, de sindicatos de zapateros, fueron entrando a las ramas del ejército. Entonces empezaron a ocupar distintos escalafones en la sociedad. Y paulatinamente, a medida que se fue sintiendo que ya no había el peligro de desaparecer, con todo lo terrible que significa desaparecer, se fue generando este despertar. Y este despertar, de alguna manera, permitió que ese uso de ciertos escalafones determinados te diera cierta validez frente a la sociedad para lo que tú estás diciendo. Hay muchos mapuches, historiadores, sociólogos, periodistas, etcétera, 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 cuya principal herramienta de validación en la sociedad occidental para decir lo que dicen es el título profesional que otorga la misma sociedad. Es muy parecido a la adopción del caballo cuando llegan los españoles, a la utilización de ciertas estructuras organizativas propias del mundo huenca, como lo fueron la sociedad caupolicana en su minuto, que era una sociedad, o la corporación araucana, que era una corporación, cuando las corporaciones florecían en Chile. Entonces, este proceso de recuperación, que no es solo recuperación de la tierra, sino recuperación de la base material que te permite ser. Esta base material que te permite ser también exige un sentido, es decir, una cierta recuperación de tu forma de vivir la vida, de remitirte a tus raíces. Y la profesionalización de muchos mapuches permite, o permitió en su minuto, y ha permitido hasta el día de hoy, hablar con propiedad frente a la sociedad huenca de que hoy día esto y esto y esto es lo que sucede. Entonces, mi interpretación de lo hecho está basada tanto en un elemento experiencial, que tiene que ver con quién yo soy y de dónde vengo, y por otro lado está validado por esta suerte de manto místico y fantástico que te da el título profesional. Entonces, a eso me refiero con que se está resistiendo en muchos lados. Se está resistiendo tanto en el campo académico, como en el campo profesional, como en el campo de muchas expresiones donde hoy día te dais cuenta, y la sociedad huenca se da hoy día cuenta, de que puta tenía metido mapuche hasta en la cocina. Y que esos mapuches hoy día que estaban en la cocina y que estuvieron 100, 80, 60 años callados, hoy día levantan la voz. Se observa un cierto florecimiento a nivel de ciudades como Valparaíso, como Concepción, en distintos lados hemos visto la aparición de organizaciones que realizan actividades de mapuche, comillas, urbanos, que antes no veíamos. Lo que pasa es que yo creo que no hay nada más terrible que para un ser humano que no saber de dónde viene. Que mirar para atrás y no ver nada. O mirar para adelante en este caso. Mirar para adelante y no ver tu pasado. Que esos son los costos del individualismo. Entonces, hay y habemos personas que, si miramos hacia atrás, tenemos una historia a la que recurrir. Y esa historia te empieza a resignificar tu vida. Y empezás a descubrir que en realidad yo no tengo por qué estar aquí. Y si estoy aquí es por algo. Y para ser consecuente con mi historia, entonces tengo que ver qué hago. Lo reconozco o no lo reconozco, pero una vez que ya lo reconocí, no puedo echar pie atrás. Me surge la siguiente pregunta en relación a lo que estás planteando, y es, ¿qué es lo que hace posible que a pesar de toda la historia terrible que le ha tocado vivir al pueblo mapuche a lo largo de los últimos 500 y tantos años, de todas las agresiones, de las invasiones, de todo el intento de hacerlo desaparecer, este sentimiento que tú dices o esta forma de ser haya permanecido, no se haya perdido definitivamente, y que cuando se han producido ciertas condiciones ha aflorado y se han reconocido, y esto que algunos cientistas sociales llaman identidad, el autorreconocimiento? ¿Por qué tiene la gente del pueblo mapuche que está como este chip, por así decirlo, en conceptos modernos,
estaba ahí y se activa. ¿Por qué no se perdió como ocurre con el mismo chileno que no saben de dónde son, de dónde están parados, de dónde estamos parados? Es una pregunta un poco compleja. En dos palabras, que nos quedamos con tiempo. Hay un dicho popular que dice que la sangre tira. Y yo creo que la sangre tira. Cuando uno empieza a recorrerse a sí mismo y empieza a conocerse, se da cuenta que en realidad hay cosas en el mundo mapuche que tienen mucho más sentido que las ideologías occidentales, que el mismo cristianismo, que esas explicaciones de alguna manera metafísicas que le dan sentido a la vida. Que son estas preguntas que hacen algunas religiones cuando pasan por tu casa y te dicen quién eres y a dónde vas. Y eso sumado a que de alguna manera el mapuche no es que no le tenga miedo a la muerte, pero la muerte no es un tabú. Es parte del proceso natural de la vida, es parte de la dualidad, es parte del equilibrio. Si nosotros viviéramos toda la vida como pretende hacerlo el cristianismo y su salvación, o sus promesas de salvación, bueno, el mundo nos quedaría chico. Entonces, de alguna forma, hay una lógica del equilibrio, hay una lógica del respeto, una lógica de la política y de la dignidad humana que está impregnada en lo transversal de la cultura mapuche. Y cuando alguien se reconoce como parte de esa cultura y comienza a reapropiarse de quién es, y quién fue y quién puede llegar a ser, y empieza a hacer historia, ese empezar a hacer historia es nada más y nada menos que el producto de la consecuencia de recuperar lo que eres. Entonces, ese en realidad, ese chip, yo creo que tiene más que nada que ver con esta necesidad del ser humano en definitiva de liberarse. Y todos luchamos por salir adelante. La diferencia es que el mundo mapuche trata de ver su superación en lo colectivo, en nosotros, no en yo, como te lo trata de explicar el capitalismo. Estamos llegando al final del programa. Surgen muchas preguntas, se abre una infinidad de inquietudes respecto a lo que nos cuenta Pavel. Y bueno, si ustedes quieren saber más de esto, pueden escribirnos a escuelaalbatirúa@gmail.com o también consultar en el Facebook de nuestra escuela, que es Escuela Alba Tirúa. Estamos llegando al final y quisiera que termináramos esta conversación con una o dos preguntas en una, en el fondo. En tu opinión, ¿cuáles son las proyecciones de la lucha del pueblo mapuche para el próximo periodo, para lo que viene? Y también dentro de la respuesta me gustaría que tú pudieras enviar un mensaje a los jóvenes, a los también integrantes de pueblos originarios de diversas partes de Latinoamérica que probablemente van a ver este video, esta conversación, y también están desarrollando sus luchas. A ver, dentro de lo que es el futuro, tiene que ver bueno, se mezcla también un poco con lo que uno espera, con lo que uno quiere y también lo que uno trata de aportar humildemente. Yo creo que la lucha mapuche y la lucha de los pueblos indígenas en Latinoamérica es una lucha que se levanta para vencer. Y se levanta para vencer quizás no mañana, quizás no pasado mañana. Tomará su tiempo, pero vamos a vencer. Y yo creo que ese es el mejor mensaje, que no sé si es un mensaje mío, yo creo que es un mensaje que a mí se me transmitió. Y que de alguna forma es el mensaje que yo creo que hay que transmitir. Y vamos a vencer porque nosotros somos de acá. Sabemos mejor que el Winca cómo funciona esto. Lo llevamos en las venas, de alguna forma. Y ese llevarlo en las venas es lo que a nosotros nos permite existir, ser. Que en algún minuto despierte ese ñen y ese nehuen que tenemos alojado en nuestra sangre. Y yo creo que ese es el destino al final de todos los pueblos indígenas. Hay relatos mapuches que nos hablan de una historia que viene, que es una historia de prosperidad, que es una historia de levantamiento, que es una historia de triunfo. Y esa historia de triunfo tiene precedentes que hoy día están sucediendo. Entonces, esa posibilidad de que hoy día suceda nos habla de un futuro prometedor.
Y para ese futuro prometedor, el mensaje, y ese sí que es mensaje, que hay que prepararse. Hay que tener los profesionales adecuados para poder sustentarlo, hay que rescatar a nuestras autoridades tradicionales, hay que rescatar a nuestras autoridades políticas, hay que seguir construyendo unidad en el pueblo mapuche, hay que seguir recuperando culturalmente lo que somos, seguir conversando con nuestros viejos, seguir conversando con nuestra gente, no ocupar ese vicio de la política cuenca, del pelambre, del chismoseo, de pensar de que yo estoy haciendo lo mejor y el resto lo hace todo mal. Yo creo que esa es una ventaja que hay, de alguna forma, y esa ventaja hay que explotar. Y nada, pues, para los pueblos indígenas o para los jóvenes latinoamericanos, el mensaje es compartir. Yo creo que ahí una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Muy bien, pues quisiera agradecerte por tu tiempo, por el privilegio de compartir tus opiniones. A quienes deseen enterarse más de esto, escribirnos al correo que dijimos, al Facebook que también dejamos en este video. Agradecer, por cierto, a la Escuela Latinoamericana de Formación Política Hugo Chávez Frías, que nos da la oportunidad de realizar este trabajo, a los jóvenes voluntarios de la revista El Bagual de Valdivia, de Alba Media y de signoticias.cl, y nos vemos pronto, y arriba los que luchan.